Bien, cuando mi hijo Alex, que es el tercero de nuestros hijos, cuando estaba chiquito, le dio por responderme durante un tiempo de una manera muy interesante. Cuando se portaba mal, le decía yo: ¿se va a enojar Dios contigo? Y me decía: ¿y entonces para qué murió Cristo en la cruz? Muy profundo el muchacho, ¿no? Porque miren, al final del día, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve todo esto? O sea, todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de la cruz de Cristo, eso a nosotros, ¿de qué nos sirve de forma práctica en la vida? Miren, se van a dar cuenta que hoy vamos a terminar la serie de la cruz de Cristo y se va a resumir a una pregunta que vamos a contestar cada uno de nosotros. Les voy a adelantar, es una pregunta que es incómoda. De hecho, es una pregunta que te empuja a pensar de forma diferente a la corriente modernista que se enseña hoy en día en muchas iglesias. Pero es una pregunta que, si la respondes con honestidad y analizas lo que significa, te puede salvar la vida y te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Okay, entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar lo que significa estar firmes en su evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, con todo el corazón te damos gracias por ese increíble sacrificio que hiciste por cada uno de los que estamos aquí para pagar por todos los pecados del mundo, Padre. Gracias por comprar nuestra vida con tu vida. Señor, sabemos, porque hemos estudiado tu palabra, que tú nos salvaste para vivir una vida que te glorifique, que refleje tu luz en todo el mundo. Y sé, Señor, que eso es imposible si nosotros no estamos caminando firmemente en tu evangelio. Te pido que el día de hoy, Señor, nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales y de forma muy honesta poder vernos a nosotros mismos como estamos viviendo la vida. Danos esa honestidad el día de hoy a través de tu poder, Padre. Queremos ponernos en tus manos para que tú nos guíes, para que sea tu Espíritu el que habla a nuestro corazón, y lo hacemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, el pasaje de estudio del día de hoy va a ser 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Vamos a estudiarlos a profundidad. Nos vamos a alejar un ratito de 1 Corintios para ir a Romanos, pero luego vamos a regresar a Corintios. Miren, este pasaje, lo primero que va a hacer es nos va a empujar a revisar, a estudiar las cosas que hemos estado estudiando. Y luego nos va a llevar a hacernos esta pregunta de la que les estaba hablando, y entonces vamos a analizar lo que eso significa. ¿Okay? Entonces lo voy a leer y luego vamos a analizarlo. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice Pablo, que es quien escribió esta carta, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Entonces, fíjense, la primera línea dice: quiero recordarles el evangelio que les prediqué. ¿Cuál es el evangelio que nos predicó? Y que él mismo ahí dice que mediante él somos salvos. Pues eso es lo que estudiamos en las últimas 3 semanas, ¿se acuerdan? Estudiamos que Dios es un ser todopoderoso, inmensamente rico, inmensamente sabio, para nosotros incomprensible, creador de todas las cosas. Dice Pablo en Romanos 11 que todas las cosas provienen de Él y existen por Él y para Él. Es decir, todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. De hecho, así termina la doxología. Dice: a Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo lo que existe es para su gloria. Tú y yo fuimos diseñados para querer adorar a Dios. Tenemos una necesidad innata de adoración, pero estudiamos cómo los seres humanos tenemos el mal hábito de utilizar esa adoración en las cosas equivocadas. Adoramos a la creación en lugar de al creador. Reescribimos la Biblia y la hacemos parecer como si fuera algo que se escribió acerca de nosotros, como si tú y yo fuéramos el centro de la Biblia, que fue dada por Dios para que supiéramos cómo ser felices y cómo estar muy cómodos. Lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es robarle la gloria a Dios, la gloria que solamente Él merece. Y aprendimos que el justo castigo para una persona que le roba la gloria a Dios debería de ser la separación eterna de Dios, es decir, lo que la Biblia llama el infierno. Pero analizamos cómo esa respuesta es insuficiente porque no causa adoradores, ¿no? Y entonces lo que hace Dios, fíjense, para poder ser al mismo tiempo justo y misericordioso, es enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz.
Entonces se hace justicia porque Él paga por los pecados de toda la gente, y hay misericordia porque Él paga por los pecados de toda la gente y nos sustituye en la cruz cuando ponemos nuestra fe en Él. La Biblia dice que el poder que Dios utilizó para resucitar a Jesucristo obra en la vida de la gente que pone su fe en Él. Entonces, esas son las buenas noticias. O sea, evangelio, la palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Las buenas noticias es que tú y yo ahora estamos bien con Dios, pero no por cosas que nosotros hagamos. O sea, no es por cosas que comes o dejas de comer, por cosas que bebes o dejas de beber, por cómo te vistes, por qué cosas dices o por qué cosas haces. Nosotros somos salvos porque ponemos nuestra fe en el que se sacrificó por nosotros. ¿Okay? Las buenas noticias no son, si te portas bien te vas a ir al cielo. Esas serían terribles noticias, porque nadie se porta bien. Las buenas noticias son, Jesús murió en la cruz para salvarte, por gracia, no por obras tuyas, ¿okay? Entonces, ese es el evangelio que nos predicó. Pero luego continúa, Pablo dice, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Y aquí viene la pregunta. ¿Están listos para la pregunta? Ya les dije, no les va a gustar. Y nada más como liberación de responsabilidad, si te sientes incómodo cuando la analicemos, tu problema no es conmigo, ¿ok? Es más arriba. Esta es la pregunta. ¿Estás viviendo firme en el evangelio? O sea, en este momento, ¿estás viviendo tu vida apoyado totalmente en el evangelio, firme, establecido en el evangelio de Cristo? Miren, la pregunta no es, ¿crees en Dios? La pregunta no es, ¿crees en el evangelio? ¿Crees en la cruz? ¿Crees en la muerte y resurrección de Jesucristo? La pregunta es, ¿estás firme en el poder de Dios para tu vida, el que te dio para vivir? Miren, Jesucristo constantemente atacaba la idea de simplemente creer. De hecho, si recuerdan, Santiago, su medio hermano, en su carta, le dice a la gente en su carta, ¿crees tú que hay un solo Dios? Felicidades, los demonios también creen eso y tiemblan. O sea, esto no se trata nada más de creer. Y les voy a decir por qué esto es tan importante. ¿Saben qué me preocupa? Miren, yo he visto de primera mano lo que muchas generaciones de religión terminan haciendo con la gente. Muchos de nosotros que estamos en esta iglesia, no todos, pero muchos de nosotros somos la primera generación de cristianos en nuestra familia. Ese es, por ejemplo, nuestro caso, ¿no? Mi hermana Lina y yo nos convertimos, aceptamos a Cristo, pusimos nuestra fe en Cristo. Nuestros hermanos y hermanas se empezaron a convertir. Luego tuvimos la bendición de que mis padres, o sea, nos fuimos generación hacia arriba, ¿no? Se convirtieron. Y ahora, digo, toda la generación que sigue, mis hijos, los sobrinos, todo el mundo se convirtió. Pero nosotros somos la primera generación. Cuando tú eres la primera generación, estas cosas son muy frescas. ¿Te acuerdas perfectamente lo que era antes de? ¿No? El nunca haber oído hablar verdaderamente del evangelio de Cristo y conocer a Cristo, y son cosas que te hacen ver las cosas de una manera diferente. Pero cuando muchas generaciones empiezan a suceder, las cosas cambian. Fíjense, nosotros cristianos aquí en México tenemos la tendencia a criticar, por ejemplo, a la Iglesia Católica, porque muchos católicos, muchas personas que se llaman a sí mismos católicos, realmente pues son católicos pero no practicantes. O sea, son católicos de etiqueta, ¿no? Muchos de ellos no van a la iglesia nunca, no tienen una relación con Dios, no tienen ningún efecto en ellos. Y hay algunos que, aunque van todos los domingos a la iglesia, nada cambia en sus vidas. Pero eso no es un problema de católicos, es un problema de la naturaleza humana. Porque yo, por ejemplo, que tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos, me di cuenta que allá pasa lo mismo, pero con cristianos. Como el país de allá fue fundado por cristianos, en Estados Unidos hay millones de personas que si les preguntas, ¿tienes religión? Cristiano. ¿Vas a la iglesia? No mucho, ¿no? O sea, cuando hay funerales, bodas, bautizos, ¿no? Como los católicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan tantas generaciones de religión en su vida que lo que sucede es que de pronto su religión se convierte en un pasatiempo, se convierte en un hábito, se convierte en lo que hacemos el domingo. O sea, mucha gente que nada más viene porque eso es lo que se hace, ¿no? Y cuando esto se convierte en un pasatiempo, miren, se los he dicho más veces, ¿por qué venir a un lugar todas las semanas si no tienes la menor intención de permitirle a Dios trabajar en tu corazón y transformarte? Lo que la gente termina haciendo es tener una fe que es puramente intelectual. O sea, creen intelectualmente, pero esa fe no se ve reflejada en ningún área de su vida. Es decir, son cristianos, han puesto su fe en Cristo, pero eso no cambia cómo tratan a su pareja,
cómo llevan su matrimonio, ¿no? ¿Qué sacrificio hacen para que su matrimonio esté mejor? No cambia cómo educan a sus hijos, qué le enseñan a sus hijos, qué ejemplo le dan a sus hijos. No cambia la manera en que manejan su dinero, la manera en que se administran los recursos de Dios. No cambia cómo hacen negocios, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, los negocios son negocios, ¿no? Esto es la iglesia, aquí los negocios son negocios, ¿no? O sea, no cambia cómo haces negocios, no cambia cómo te llevas con tus amigos. De hecho, no cambia ni cómo seleccionas a tus amigos. Entonces, es una fe totalmente intelectual. Y esa es la pregunta. ¿Estás viviendo el Evangelio? ¿Estás viviendo firme en el Evangelio? Y a lo mejor, miren, cuando estuve pensando en esto me di cuenta que era importante ayudarnos a diferenciar qué sucede en la cabeza de la gente que vive en el Evangelio y los que no viven en el Evangelio, ¿no? De forma práctica, porque eso nos puede ayudar a entender la diferencia. Entonces, nos vamos a alejar tantito de 1 Corintios, ahorita regresamos a ver el versículo 2, pero antes nos vamos a ir rápido a Romanos 8, en donde Pablo nos va a hablar cómo hay dos formas diferentes de vivir tu vida que están determinadas por el enfoque que tienes en tu vida, ¿ok? Dice su programa, 2 enfoques diferentes para la vida. Romanos 8, versículos 5 al 7 dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, dependiendo qué versión de la Biblia tengas, puede ser que diga conforme a la carne, ¿ok? Está hablando de gente que vive conforme a las necesidades o deseos corporales del cuerpo humano. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. O sea, todo el tiempo están pensando en los deseos de la carne. Dice, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Este es otro grupo de gente. Es gente que todo el tiempo está pensando en las cosas de Dios. Dice, la mentalidad pecaminosa es muerte. Es decir, la gente que todo el tiempo está pensando en las necesidades del cuerpo, su mente lo va a llevar por los caminos equivocados que terminan por ser caminos de muerte. Dice, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La gente que todo el tiempo enfoca su mente en Dios es gente que encuentra vida real y aparte lo que todos estamos buscando, que es paz en su corazón. Versículo 7 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. O sea, el estar haciendo eso, de poner en tu mente todo el tiempo las necesidades de tu cuerpo, te va a estar en contra de Dios, te va a poner en contra de Dios. Dice, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. O sea, no puedes obedecer la ley de Dios cuando todo el tiempo nada más estás pensando en las necesidades de tu cuerpo, ¿okay? Entonces, el primer grupo de gente escoge vivir su vida de esta manera. Dice el número 1, fijando su mente en los deseos de la carne. O sea, tú puedes fijar tu mente en los deseos de la carne y vas a vivir de esta manera, que es lo que nos dice ahí la primera parte del versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Entonces, fíjense, esta gente de la que estamos hablando, la que todo el tiempo tiene en su mente la naturaleza pecaminosa, es la gente que, aunque se dice cristiana y aunque participa, a lo mejor viene a la iglesia semanalmente, a lo mejor va a grupos pequeños, a lo mejor incluso lee su Biblia, nada en su vida cambia. Esta gente se ve de dos formas, hay dos grupos muy fuertes. El primero, dice la letra A, es gente con un corazón endurecido. Esta es gente con un corazón endurecido. Es decir, fíjense, es gente que tiene un espíritu que es muy independiente de Dios. O sea, como no está todo el tiempo pensando en las cosas de Dios, su espíritu es independiente de Dios y por lo tanto siente poco amor por Dios, pero siente mucho amor por sus regalos. Y entonces es una persona que todo el tiempo está persiguiendo las cosas del mundo, placer, poder, fama, imagen, está persiguiendo esas cosas, pero les pone la etiqueta de Dios, ¿verdad? Tiene el corazón endurecido, entonces no oye la voz del Espíritu Santo diciéndole cuando está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y simplemente vive como toda la gente del mundo, poniendo la etiqueta de que son los regalos de Dios que Dios le da. ¿Okay? Ese es un grupo de gente. La letra B es gente que depende de sí misma. Fíjense, este grupo se ve bastante diferente. Estas personas son personas que generalmente están sumidas en un pecado que las tiene esclavizadas, pero están tratando de triunfar sobre ese pecado con sus propias fuerzas. Entonces, son personas que están atrapadas en un ciclo vicioso de pecado y arrepentimiento por la esclavitud de cualquier área, ¿no? Por ejemplo,
Fíjense, puede ser que sea una persona que está adicta a la pornografía. Acuérdense que son personas que todo el tiempo tienen en mente los deseos de la carne. Entonces una persona que como todo el tiempo está pensando en esas cosas, el día que se encuentra solas enfrente de una computadora, su mente inmediatamente va a ese lugar y está batallando con eso. O a lo mejor es una persona que está amargada. Algo le pasó, algo cambió en su vida, algo le hicieron y entonces tiene una amargura en su corazón que lo único que sale de su boca es amargura y le amarga la vida a todos los demás. O a lo mejor es una persona que es iracunda, ¿no? La gente iracunda tiende a ser gente que piensa que el universo es acerca de él o ella, y entonces si toda la gente no se porta como ellos quieren, entonces explotan y sueltan su ira sobre su pareja, sus hijos, sus subordinados, o sea, gente sobre la que tienen cierto poder, ¡buah!, explotan, ¿no? O a lo mejor están esclavizados por la mentira. Miren, hay gente que miente hasta cuando no tiene que mentir, cuando no tiene ningún sentido. Pero están tan esclavizados que todo el tiempo, hasta ellos mismos se preguntan, ¿para qué dije esa mentira? No tenía nada que ver. Entonces, puede ser impaciencia, lujuria, lo que sea, ¿ok? Pero fíjate, esas personas, lo que les va a suceder es esto. Si escuchan esto que estoy diciendo en este momento, se van a identificar. O sea, se saben que están esclavizados en ese pecado. Y entonces lo que van a pensar es, ese soy yo. Eso está mal. Ya no lo voy a hacer. Algo tiene que cambiar. Y entonces, fíjense, si el sermón es bueno, pero bueno, ¿no? Les va a durar la determinación como 3 semanas. Van a salir así, yo no lo voy a hacer, ¿no? Si el sermón es regular, como 2 días, ¿no? O sea, la cuestión es esta. Como todo el tiempo tienen en su mente las cosas de la carne, es una cuestión de tiempo. Se van a tropezar, van a caer. Y lo que van a hacer es, se van a sentir totalmente culpables, van a pensar que ya decepcionaron a Dios y normalmente lo que hacen es se alejan de sus amigos cristianos, a lo mejor dejan de ir a su grupo pequeño, algunos incluso dejan de venir a la iglesia, se sienten tan mal que no quieren sentirse peor, entonces mejor se van. Pero como es gente que ya puso su fe en Cristo, el Espíritu Santo no los va a dejar en paz y entonces de repente a lo mejor les cae un libro en la mano, o un amigo va y habla con ellos, o alguien los invita a otra iglesia y vuelven a oír un mensaje y el mensaje es bueno y entonces dicen, no, esto tiene que cambiar y empieza todo otra vez. Y ahí están en ese ciclo. El primer grupo, los del corazón endurecido, fíjense, son personas que ni siquiera creen que tienen un problema. O sea, su corazón está tan endurecido y están viviendo, haciendo cosas que la Biblia dice que no deberías de hacer, pero está tan endurecido que cuando oyen estas cosas no piensan que es para ellos, ¿no? Si uno de ellos está aquí sentado, está pensando, ojalá hubiera venido Pepe, porque ese sí que lo necesita, ¿no? O sea, no es para mí, ¿no? Entonces no creen que tienen un problema y entonces pueden seguir viviendo la vida exactamente igual sin sentir la menor culpa. El otro grupo saben que tienen un problema, saben que están metidos en un pecado, pero ¿saben qué pasa? Normalmente les da vergüenza reconocerlo. No se lo quieren decir a nadie, no quieren confesárselo a nadie, no quieren pedir ayuda porque se van a enterar que soy un pecador, como si no supiéramos, ¿no? Y normalmente terminan, como les decía, en uno de 2 lugares. O en la desesperación total, muchos incluso llegan a tirar la toalla y decir, no, esto no funciona, eso del cristianismo, no, que cambias. O empiezan a dominar de verdad con fuerza de voluntad su comportamiento y entonces se convierten en gente arrogante. Porque mira, yo sí puedo, ¿no? Soy yo. Y aparte intolerante, ¿no? Le apuntan con el dedo a los que no tienen la misma fuerza de voluntad. Esa es la mente en la carne. Tiene muy poquito que ver con Dios. Tiene todo que ver con nosotros, pero muy poco que ver de tu relación con Dios. El otro grupo es radicalmente diferente. El número 2 dice, puedes fijar tu mente en los deseos del Espíritu, ¿no? Este grupo de gente lo que hace es tener su mente consistentemente enfocada en el Espíritu Santo, que es a los que se refiere en la segunda parte del versículo 5. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ese es un enfoque, miren, radicalmente diferente. Les voy a decir lo que significa y lo vamos a desempacar. Esta gente lo que hace, dice tu programa, es reconocer constantemente su necesidad de depender de Dios. Porque saben que su única esperanza es Dios, tienen su mente puesta en Dios todo el tiempo. Miren, esta gente sabe
que puede controlar sus acciones, pero son conscientes de que el único que puede cambiar su corazón es Dios. Si tu corazón no cambia, entonces lo que vas a hacer es todo el tiempo estar luchando contra la tentación y no eres libre realmente. O sea, nada más porque ya no hagas algo no significa que eres libre de ese algo, si todo el tiempo estás luchando internamente con eso. Entonces esta gente se la pasa clamando a Dios, pidiendo a Dios: Señor, te necesito, tú eres mi única esperanza. Saben que en los momentos de tentación lo mejor que pueden hacer es acudir a Dios, ir a su palabra. Saben a dónde ir porque es gente que estudia su palabra y fija su mente en Dios. Viven conectados mentalmente con Dios para todo. Entonces gente que empieza su día conectándose con Dios, leen un poquito de su Biblia y aunque entiendan poco, se llevan lo poquito que entendieron. Tratan de tener una comunicación que fluya durante todo el día. Cada vez que enfrentan una circunstancia: Señor, a ver, dame luz, por favor, guíame, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando van a preparar, por ejemplo, su presupuesto para este mes, en lugar de simplemente prepararlo, antes se ponen en manos de Dios. Le dicen: Señor, recuérdame que todo este dinero es tuyo, son tus recursos, guíame para poder utilizarla para la extensión de tu reino. Cuando van a tomar decisiones como escoger pareja, comprar casa, escoger empresa para trabajar, o sea, se ponen en manos de Dios. Entonces, esa es la pregunta: ¿estás firme en el Evangelio? ¿Eres una persona que tiene su mente puesta en Dios en todo momento, o simplemente crees, pero dependes de ti, ¿no? Tus propias fuerzas? Miren, yo no sé si estas cosas a ustedes les atormentan, pero cuando yo empiezo a estudiar pasajes como este, me pregunto: ¿cómo es posible que pueda pasar a veces tanto tiempo de un día sin haberme conectado con Dios? ¿Cómo es posible que no pasemos más tiempo en ayuno y oración por la gente que amamos, por nuestros hijos, por nuestra pareja, por la situación de nuestro país, de nuestras empresas, de nuestra iglesia? O sea, ¿por qué no nos apachurra el corazón saber estas cosas? Miren, Pablo quiere asegurarse de que entiendes la importancia de este concepto, ¿no? Entonces vamos a contestar esta siguiente pregunta. Dice: ¿por qué es tan importante? Esto nos va a regresar a 1 Corintios 15. El versículo 2 dice así: mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Entonces, miren, para entender la importancia necesitamos hablar un poquito acerca de la salvación, porque dice: mediante este evangelio son salvos. Entonces vamos a hablar un poquito de la salvación. Miren, cuando la Biblia habla acerca de la salvación, se refiere a la salvación normalmente en tres formas, que tienen que ver con tu salvación en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Okay? Son los tres tiempos de la salvación que les puse así en su programa, los tres tiempos de la salvación. Les voy a decir lo que significa cada una. Les voy a dar la palabra dominguera para que se la aprendan y para que entiendan la importancia de esto. Fíjense, tu salvación en el pasado, la Biblia le llama justificación. Tu salvación en el pasado se llama justificación. O sea, justificación sucedió en el momento en que fuiste salvado. Y me oíste claramente: fuiste salvado. Dios te salvó. Tú no te salvaste a ti mismo, no hiciste nada. Dios, el Espíritu Santo, toca tu corazón, abre tus ojos y te permite creer. En ese momento eres justificado, es decir, en ese momento se restaura tu relación con Dios, porque sucede la sustitución, en donde ahora tú eres el que estaba en la cruz en vez de Cristo. Él murió por ti y ahora Dios te ve como perfecto, como limpio, sin pecado. Tu relación con Él se restaura perfectamente. Ahora estás justificado. Eso sucede de forma instantánea. En el momento en que tú pusiste tu fe en el que murió por ti en la cruz, en ese momento eres salvo. Ahora, la justificación nos lleva a la salvación en presente, que se llama santificación. ¿Okay? La justificación que sucedió, si tú eres salvo el día de hoy, tu justificación sucedió en el pasado, aunque haya sido ayer. ¿Okay? Pero la justificación siempre nos lleva a la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el trabajo que hace Dios en nosotros para hacer que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Es el poder de la resurrección trabajando en el corazón del hombre, ¿verdad?, para transformarlo y que se parezca en carácter cada vez más a Jesucristo. ¿Okay? Ahora escuchen esto: el proceso de santificación dura el resto de tu vida. ¿Okay? La justificación fue instantánea, la santificación va a durar por el resto de tu vida, y al final de tu vida
¿va? Va a venir la salvación en futuro que se llama glorificación. La glorificación va a suceder cuando te atropelle un camión o regrese Cristo, lo que suceda primero, ¿no? O sea, cuando vamos al cielo y entonces somos glorificados con Él. Pero esa va a pasar en el futuro. Lo que nos atañe en este momento es la relación entre la justificación y la santificación. Pon atención porque esta es la parte importante. Fíjate, cuando sucede la justificación, la santificación siempre le sigue. ¿Oyeron eso? O sea, cuando tú eres salvo, cuando Dios te salva y te justifica, tu transformación de corazón siempre le sigue. Si no hay santificación, o sea, si no hay transformación del corazón, existe el riesgo de que nunca haya habido justificación. Tiene que haber a fuerza santificación. Por eso Pablo nos lleva en este pasaje a darnos cuenta de la importancia. Les puse esto en su programa. Si no estamos firmes, podemos creer en vano. Eso es lo que dijo Pablo literalmente. Dice, puede ser que hayas creído en vano. Tú y yo debemos estar en el proceso de santificación. Fíjate, algo debe estar cambiando en ti todo el tiempo. ¿Entiendes eso? O sea, si tu proceso de santificación va a durar toda tu vida, significa que diariamente deberías estar siendo transformado para parecerte más a Cristo. Cualquier persona que llegue un momento donde diga, ya, por fin, cambié, ya llegué, ese ya perdió, ¿no? Pablo mismo decía, no es que yo haya llegado, ¿no? Dejo atrás lo que estaba atrás y sigo adelante hacia la meta. O sea, tú deberías estar siendo transformado todo el tiempo. Y obviamente, miren, mucha gente llega un momento en que voltea hacia su pasado y dice, wow, de verdad he cambiado un montón. Hay estas cosas que ya no hago. Antes frecuentaba estos lugares y ya no los frecuento, ya ni se me antojan. Antes tenía este tipo de amistades y ya tengo otras. Hoy me llama más la atención estas cosas. ¡Qué padre, qué bueno! Pero tiene que seguir cambiando algo porque no ha terminado tu santificación. Entonces, algo debería estar cambiando en todo momento por el resto de tu vida. Entonces, ¿será que tienes la mente en el Espíritu y estás caminando firmemente en el Evangelio que te salvó? O a lo mejor estás poniendo ahora tu mente en la carne. A lo mejor estás luchando contra el pecado y lo estás tratando de resolver tú, ¿verdad? O a lo mejor no te causa ningún problema seguir viviendo igual y te preguntas, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no tengo poder sobre estas cosas que me esclavizan? Te voy a decir por qué. Porque nos lo dijo ya Pablo. Porque cuando la naturaleza pecaminosa domina tu mente, no te puedes humillar ante Dios. No puedes. No puedes humillarte ante Él para reconocer que no puedes o para reconocer que estás mal. No tienes esa humildad porque tu mente todo el tiempo está enfocada en la carne. Ahora, no quiero que se confunda nadie, escúchenme claramente. Todas las personas del mundo, cristianos y no cristianos, los que estamos aquí, los que están afuera, todos estamos constantemente en guerra con la carne. Todos. ¿Ok? Uno de los más grandes engaños de Satanás es decirle a la gente al oído, mira, todos los demás están bien, tú eres el que está mal. Te hace sentir que estás solo. Todos los que están aquí están luchando contra algo en su carne y todos, absolutamente todos, caemos, fallamos, nos tambaleamos, todos, ¿ok? Pero la diferencia es esta. Cuando a ti de repente te ataca la tentación o te tropiezas y lo que haces es ir al Espíritu Santo y pedirle ayuda, lo que vas a empezar a recibir es guía, fortaleza, ¿no? Fijas tu mente en las cosas del Espíritu y poco a poco la santificación se va a ir dando, empieza a suceder. Fíjense, Dios como trabaja es como un escultor que cuando acudes a Él empieza a eliminar con su martillo y su cincel las impurezas en tu corazón. Y miren, es un proceso que empieza a matar a la carne y que es miserablemente maravilloso. Esa es la única manera de describirlo, porque la verdad, la carne no se va a dejar tan fácilmente. La carne en la Biblia dice hay que darle muerte. O sea, va a luchar contra ti cuando le empieza a permitir a Dios el empezar a cincelar. No te voy a mentir, va a haber momentos en donde tu carne se va a rebelar y te va a tratar de hacer ir en la dirección correcta y tú en la contraria y tú vas a empezar a gritar, no quiero ir para allá. Se van a dar, miren, el lugar en donde yo más noté estas cosas, yo me imagino que somos diferentes todos, pero por lo que he visto a través de muchos años de consejería, creo que nos pasa mucho, es en el matrimonio. En el matrimonio, nada más piensen en qué sucede
cuando Dios toma 2 pecadores y los mete a una casa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, empiezan a salir chispas, ¿no? O sea, la Biblia dice que el hierro se afila con hierro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando haces así con 2 hierros? Chispas por todos lados, ¿no? Empiezas a tener problemas y ¿no? Estás aferrado en ti, te das cuenta de lo egoísta que eres, ¿no? Empieza a haber situaciones. Pero cuando empiezas a seguir a Cristo y empiezas a estudiar su palabra, se vuelve más complicado al principio. No más fácil, ¿no? Te estaría mintiendo si se vuelve más fácil. Cuando yo agarré Efesios 5:25 decía, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y tienes que dar tu vida por ella. Yo decía, pero ella se levantó de malas y me trató de esta manera. Ve y pídele disculpas. ¿De qué? O sea, si ella fue ve y arregla la relación tú. No quiero, ¿no? Esa es tu carne luchando por mantenerte en el camino equivocado. ¿Ok? O sea, va a ser difícil, pero les voy a decir una cosa que es maravillosa. Cuando empiezas a permitirle a Dios y empiezas a hacer cambios, cuando te das cuenta de los resultados, entonces quieres morir a todo y tu carne se detiene, ¿eh? Por eso Pablo dice, ¿estás firme en el evangelio? Porque puedes creer en vano. Miren, cuando leí esa frase, de verdad me hizo pensar al respecto, porque me preguntaba yo, ¿qué estará queriendo decir Pablo? ¿Querrá decir que creer en vano significa que mientras siga yo caminando por esta tierra, si no estoy firme en el evangelio, no voy a producir el fruto del Espíritu Santo y entonces todo el tiempo voy a vivir sin plenitud? ¿O querrá decir que voy a ser uno de esos que van a llegar al final y Dios les va a decir, jamás te conocí? Pero yo predicaba en tu nombre, jamás te conocí. Y dice, ¿cuál de los dos será? ¿Y saben cuál es la conclusión? Los dos. Por eso Pablo está diciendo que esto es importantísimo. Dice, ¿estás firme en el evangelio? Porque corres el riesgo de que a lo mejor creíste en vano, que a lo mejor ni siquiera has realmente puesto tu fe en Él, a lo mejor tu corazón ni se inmuta porque el Espíritu Santo no ha entrado. Debería de preocuparnos. Y la pregunta que debe surgirnos es, ok, ¿cómo le hago para estar firme? ¿No? Qué bueno que lo preguntan porque se las puse en su programa. Dice, ¿qué debemos hacer para estar firmes? ¿No? Miren, no sé si puedo guiarlos al 100% en esta, pero voy a hacer lo posible. Miren, cuando tú pones tu fe en Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo sella tu corazón, es decir, como dice, ¡pah! Este es mío, y entra a vivir a ti, en ti. Y entonces, lo que va a suceder es que te va a empezar a hablar. O sea, no que te empiece a hacer plática, ¿no? Sino que te va a empezar a dirigir, te va a empezar a decir cosas que tienes que hacer. Y muchas veces la gente me dice, ¿y cómo sabes que es el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo sabes? ¿Cómo puedes identificar la voz del Espíritu Santo? Te va a pedir cosas, te va a pedir que hagas cosas que van totalmente contra la carne y que tú no vas a querer hacer. Te vas a enterar de inmediato. Por ejemplo, a lo mejor vienes a un sermón y está hablando Sergio, Emilio, yo, y entonces escuchas cosas como la gente que tiene adicciones, que está luchando contra ciertas cosas, tiene cosas en su pasado que no le permiten relacionarse bien, pero tenemos celebrando la recuperación, ¿no? O a lo mejor oyes un mensaje acerca del matrimonio, ¿no? Y escuchas que mientras más caminas de la mano de Dios, tu matrimonio empieza a ser cada vez mejor y tú piensas, el mío cada vez está peor, ¿no? O oyes que tenemos un curso de finanzas en donde te enseñan cómo administrar tu dinero de manera que no estés todo el tiempo apretado y en deudas y dices, pues ese soy yo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que cuando oyes esas cosas, una voz dentro de ti te va a decir, eso es lo que necesitas. Ve y inscríbete, ve y pide ayuda, ve y confiesa, ve y haz esto, ves lo otro. Y tu carne de inmediato va a decir, no, hombre, imagínate qué flojera, qué aburrido, y con quién me voy a juntar y qué voy a hacer, ¿no? La vocecita que te está diciendo, ve y haz esto, ¿de dónde crees que viene? ¿Tú crees que esa es tu carne? Miren, hace como 3 meses me pasó una situación aquí en la iglesia. Llegamos normalmente los domingos tempranito y empezamos a montar, y yo trato de mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo para poder subirme aquí concentrado en lo que voy a predicar. De hecho, le hemos pedido a la gente, cuando hay situaciones, ni me las vengan a decir antes, que me las digan después, porque si no, me desconcentro. Ese día, no me acuerdo ni qué pasó, pero hubo una situación que empecé a perder, y es rarísimo, miren, pongo como testigos a todos los que trabajan conmigo, que yo pierda la paciencia es rarísimo, de verdad extraño. Pero ese día pasó algo que me subió el nivel de estrés. Entonces estaba yo estresado,
Estaba para allá tratando de desestresarme cuando entra una persona, que ya habíamos tenido algunas situaciones con esa persona, y empieza a discutir con una de las mujeres que sirve como voluntaria y le empieza a decir no sé qué cosas, yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces ella se acerca y me dice, es que el Señor me dijo esto y me amenazó y me dijo que entonces vas a... Le dije, ¿qué? O sea, un hombre amenazando. Ya, ¿no? Entonces me puse mi traje de pantera, fui a hablar con él y lo cuestioné. Le dije, ¿qué le dijiste a esta? No, es que yo, fuera. ¿Cómo? No sea usted arrogante, soy un arrogante, fuera, ¿no? Yo me sentía como Cristo limpiando el templo, ¿no? No dejé aquí, ¿no? Según yo, en todo mi derecho. Ya me subí a predicarnos, estaba yo totalmente desconcentrado, terminó el día y en la noche tengo la costumbre de analizar el día. Y entonces yo quería analizar lo que había pasado en el servicio, la gente con la que había hablado, qué había dicho, qué no había dicho, y Dios a fuerza me quería llevar ahí. Y yo me rehusaba y ¿no? O sea, no bajaba, ¿no? Hasta que dije, bueno, a ver, ¿qué me vas a enseñar? Y entonces me cuestionó, me dijo, ¿te portaste con amor? O sea, lo que hayas hecho, es que él, no, él ya dará cuentas. Tú, ¿te portaste con amor? No. Como a las 2, 3 semanas, llego otra vez a las 8:30 y está el individuo sentado allá afuera. Y una voz inmediatamente, ve y pídele disculpas. Y yo, no, pero si él empezó. No. Esa es tu carne, ¿no? Esa es tu carne. En este momento, vas y le pides una disculpa. Pues ahí voy, ¿no? Me siento junto a él y quiero pedir una disculpa porque el otro día la verdad es que me agarró con un momento atravesado. No, me dice, yo también estaba bien. Los dos terminamos ahí, ¿no? Los dos disculpados, ¿no? Pero díganme, esa voz que me dijo, ve y pídele una disculpa, ¿de dónde creen que viene? ¿Puede ser posible que sea de la carne? A la carne hay que matarla. No se va a rendir nunca. Entonces, cuando de repente ves situaciones, ves circunstancias, ves perspectivas, ves disyuntivas y una voz te dice, por acá, y tú dices, ¡oh! ¿No? Y sabes que ese ¡oh! Es la carne, sabes que esa voz viene del Espíritu Santo. Y lo que tienes que hacer, dice tu programa, cuando escuches la voz del Espíritu Santo, obedece. ¿Quieres empezar a ser transformado por Dios? Cuando te hable, obedece. Miren, yo no sé a dónde los va a enviar el Espíritu Santo. No sé si te está pidiendo que sirvas, que diezmes, que confieses, que no tengo idea, que vayas y pidas perdón, que te metas a un grupo de recuperación, no tengo idea. Pero si quieres vivir firme en el Evangelio, cuando escuches la voz que te diga, vete para allá, vete para allá. Y ya sé lo que están pensando. ¿Y cómo le hago para obedecer? Qué bueno que preguntan. Dice la siguiente línea. Y cuando estés luchando por obedecer, fija tu mente en Dios. O sea, tu carne va a querer luchar, te lo puedo asegurar. O sea, en el momento que lo escuches y dices, voy a obedecer, tu carne va a salir y te va a empezar a decir cosas. Y en ese momento lo que tienes que hacer es, olvídate de la carne y fija tu mente en Dios. Si te pones a discutir, vas a perder. En ese momento, fija tu mente en Dios. Por eso es tan importante que leas tu Biblia, que tengas versículos guardados, porque ahí es a donde acudes. Más fuerte es el que vive en mí que el que vive en el mundo, y en este momento voy a hacer lo que me dijo Dios. Y si empiezas a hacer esto, poco a poco la santificación en tu vida va a empezar a suceder y te vas a admirar de cómo cosas que antes te costaban un montón de trabajo cada vez empiezan a ser más fáciles. Mientras más obedeces, más fácil. Y escucha esto, mientras más tiempo te tardas en obedecer, más difícil es obedecer. Si tomas la decisión rápida, obedeces. Si te pones a pensar, pierdes. Cuando escuches, obedece. Y después de que escuches, pon tu mente en Él y obedece. Para terminar, les voy a pedir que cierren sus ojos antes de que empecemos a orar. Cierren sus ojos, traten de tranquilizar a su mente, a su corazón. Saquen en este momento cualquier tipo de cuestionamiento o estrés que tengan en ustedes. Y traten de concentrarse por un momento en Dios. Seguramente mientras estuviste escuchando el mensaje, esa voz ya te empezó a decir algo. Y la pregunta es, ¿qué te dice esa voz? ¿A dónde te está mandando? A lo mejor has estado en rebeldía contra Dios, aferrado en un caminar
endureciendo sin darte cuenta tu corazón, y este es el momento de reconocerlo y decirle: Señor, perdóname. A lo mejor te está pidiendo que busques ayuda, que estás tan esclavizado por ciertas cosas, pero te da vergüenza confesárselas a alguien, buscar ayuda en un grupo, buscar algún mentor, porque les vas a tener que platicar las cosas que has hecho. Acuérdate, no hay vergüenza, solo celebración cuando nos liberamos de estas cosas. A lo mejor estás enojado con una persona o enojada con una persona y lo que es importante es ir a pedir perdón, ir a ofrecer disculpas. A lo mejor estás enojado con Dios. Piensas que no se ha comportado como tú crees que debería de comportarse, y no te has dado cuenta que te está tratando de dirigir por el camino más correcto posible. Y lo que tienes que hacer es ponerte totalmente en sus manos, dejar de luchar contra Él y saber que si tú crees que las cosas deberían ser diferentes, el que está viendo las cosas mal eres tú, porque es imposible que sea Dios el que esté equivocado. A lo mejor estás enfrentando cosas dolorosas que no comprendes y por eso te has estado rebelando, y aún ahí tienes que dejarte caer en su mano y dejar lo que Él te consuele y te dirija. Lo que te haya dicho, vamos a ponerlo en oración para que podamos obedecer. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por el amor que nos muestras cada vez que estudiamos tu palabra y nos muestras que todo lo que estás tratando de hacer es ayudarnos a vivir la vida de una mejor manera. Quiero pedirte por cada uno de estos hombres y mujeres que estamos en esta sala, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo mantener nuestra mente fija en ti. Algunos empezamos el día tan ajetreados y nos levantamos corriendo de la cama que ni siquiera un pensamiento te brindamos. Ayúdanos a cambiar eso, Señor. Danos la fortaleza y la sabiduría de nuestro corazón para empezar a planear cosas diferentes para nuestro día. Levantarnos un ratito antes, estar contigo en tu palabra, aunque sea unos minutos. Ayúdanos a mantener esa comunicación constante durante el resto del día. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu que está en nuestro corazón nos dé un empujoncito de vez en cuando de repente pasamos tiempo sin estar conectados, que nos recuerde que ahí estás, que estás pendiente, que tienes los brazos abiertos y lo que quieres es guiarnos. Ayúdanos a regresar a ti al final del día, Señor, a no tener miedo de abrir nuestro corazón y permitirte guiarnos a los momentos en donde tú quieres de alguna manera eliminar impurezas y que tenemos que reconocer. A lo mejor cuando suceden ni las vemos, pero ayúdanos a permitirte, Padre, mostrarnos esas cosas al final del día. Y te pedimos, Señor, que hagas el milagro de transformación, que vayamos siendo santificados, parecidos cada vez más a Jesucristo, y que no dejemos esto un solo día de nuestras vidas, Padre. Queremos llegar al momento de la glorificación y que nos reciba, Señor, diciéndonos: bien hecho, siervo bueno y fiel. Nos ponemos totalmente en tus manos y te pedimos tu ayuda y tu poder para poder vivir de esta manera, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.